Hi guys, and welcome to a new video number 3, working on rephrasing. Today I'm going to be explaining more in depth how to work with relative clauses and how to create complex sentences by means of relative pronouns. So, this said, let's get the ball rolling. First things first, you must have access to this handout where everything is explained and summarized. Recuerda que aquí tenéis todo, los diferentes relative pronouns, diferencias entre defining and non-defining sentences o clauses y cómo se utilizan, y sobre todo esos pasos para pues master rephrasing, basically. Ahora, dejadme que haga un leve hincapié en esa diferencia entre las oraciones, las relative clauses que son defining y las que son non-defining, que recordad que tienen pues esta similitud con las oraciones subordinadas adjetivas especificativas y explicativas. En las defining, la información no aparece entre comas, ya que toda es necesaria. Me permiten who y which, cambiarse por that, ser reemplazados por that, y además se podría omitir ese relativo, el pronombre de relativo, siempre y cuando después de este haya un sujeto, me refiero por sujeto a un pronombre de sujeto, I, you, he, she, it, we, you, they, y un verbo. En caso de no ser así, como es por ejemplo, I called my sister who lives, solo tengo un verbo in Rome, no se podría omitir, ¿vale? Por el contrario, las non-defining pues no permiten hacer absolutamente nada. Es cierto que aparecen entre comas, pero ni puedo intercambiar el who y el which por el that, ni puedo omitir en ninguno de los casos, ¿vale? Ni siquiera cuando se den una circunstancia como la que comentaba anteriormente. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para entender que habrá veces que si me piden reescribir una oración, puedo hacerlo con comas o sin comas, dependiendo de si la información es obligatoria y por tanto necesaria o es información extra. Además, también me gustaría recordaros que por favor no os la juguéis con el that, ya que luego se os olvida cuándo se podía utilizar, si era cuando había comas, cuando no las había y demás y demás. Entonces, a no ser que nos obliguen a utilizar that y sea la palabra que nos meten entre paréntesis, por favor, utilizar who, which, when y demás, ¿vale? Y así evitamos meter la pata. Ahora, lo más importante cuando hablamos de rephrasing es tener que reescribir la oración pues con un defining, con un non-defining y demás y demás. Recordad que no hay una regla pues relacionada con todo esto, pero sí que pues hay una serie de cosas o de pasos que nos pueden servir. Lo primero que vamos a hacer cuando nos enfrentemos a rephrasing con relative clauses es ver qué parte de cada una de las oraciones, normalmente nos suelen dar dos oraciones simples, para que nosotros la combinemos y creemos una oración subordinada con un relativo, tenemos que ver qué parte nos coincide entre la oración 1 y la oración 2. ¿Vale? Si lo que me coincide es el final de la 1 con lo que sea de la 2, lo que voy a hacer es una especie de copia y pega, es decir, un defining, sin comas y sin nada raro, copio y pego toda la información. Si por el contrario lo que me coincide es el inicio de la 1 con lo que sea de la 2, fijaros que siempre lo que hay en la 2 no nos importa para absolutamente nada, es siempre es la 1, ¿vale? Lo que me importa. Entonces, cuando me coincide el inicio de la 1 con lo que sea de la 2, tendré que separar la 1 en dos partes y meter entre medias y entre comas la información de la 2 con su relativo. Vale. Por último, había como un tipo 3 que era pues una mezcla de estos dos, pero con el pronombre relativo whose, ¿vale? Cuando nos mostraban en la oración 2 de alguna forma una posesión por parte de uno de los miembros de la oración 1, pues lo que hacíamos era utilizar whose. Del mismo modo, si me coincide el final de la 1 con lo que sea de la 2, haré un defining, y si me coincide el inicio de la 1 con lo que sea de la 2, haré un non-defining. Dicho esto, vamos a hacer estas oraciones. Así que intentar hacerlas para hacer el vídeo y demás y luego las corregimos juntos. Vale, entonces, la primera, she showed me a photograph of her son, he is a policeman. Si os fijáis, cuando buscamos la coincidencia, pues en este caso se refiere her son con he, ¿no? Es la misma persona. Entonces, como me coincide el inicio de la 1 con lo que sea de la 2, yo haré, she showed me a photograph of her son, who is a policeman. Sin comas ni nada raro, ¿vale? Después, en el siguiente caso, pues tengo ese whose de alguna forma. Pues nada, that man over there is an artist, I don't remember his name. Ese his name se refiere a este that man over there, con lo cual, that man over there, whose name I don't remember,
is an artist. ¿Qué es lo característico de esta oración? Pues que tengo que adelantar no solo el whose, sino con el whose tengo que adelantar name, porque recordad que siempre después de whose tengo un sustantivo. Entonces, ese hombre de ahí, cuyo nombre no recuerdo, es artista o es un artista, ¿vale? Y ese cuyo nombre, con lo cual iría de alguna forma todo junto. Lo meto entre comas porque me coincide el inicio de la 1, that man over there. Cuidado, no es solo that man, es that man over there. ¿Vale? Y luego metería entre media de esa separación, that man over there is an artist, metería la otra oración. Después, I like you to meet Anna. You will be working with her in the future. Y me ponen whom. ¿Qué pasa cuando tengo whom? Esto os crea un montón de dudas. Y es que whom es lo mismo que who, pero con una preposición delante. Si os fijáis, cuando hablo de preposición, hablo de un verbo que tiene un complemento de régimen y que por tanto su preposición es obligatoria. Cuando tú trabajas, trabajas con alguien. Si os fijáis en la oración 2, you will be working with her. Yo podría, si no me restringiesen el uso de un pronombre relativo en concreto, yo podría decir I'd like you to meet Anna, who you will be working with in the future. Y es correcto, pero al decirme, oye, es que quiero que utilices whom, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues adelantar la preposición que tengo en la oración 2 y que está relacionada con un verbo, porque in the future, ¿vale? In es una preposición, pero se refiere a un complemento circunstancial de tiempo. ¿Vale? Entonces sería la del verbo working with, la adelanto y por tanto tengo que poner whom con esa M, que significa lo mismo que who, pero tiene una M porque es un resto de una declinación del latín y lleva una preposición delante. Entonces, I'd like you to meet Anna with whom you will be working in the future. Si os fijáis, esta es la única posibilidad que existe en español. Me gustaría que conocieses a Ana con quien trabajarás en el futuro o estarás trabajando en el futuro. Sin embargo, la otra opción que os comentaba al principio, I'd like you to meet Anna, who you will be working with in the future, no tiene ningún sentido en español. Yo no digo, me gustaría que conocieses a Ana, quien tú estarás trabajando con en el futuro. ¿Vale? Pero en inglés se me permiten las dos opciones. Cualquiera de las dos son correctas, pero en este caso, como nos restringen y nos dicen, oye, utiliza whom, tendría que adelantar la preposición. Si mi preposición es with. Si mi preposición es to. La preposición que yo tenga. ¿Vale? Siguiente oración. The wedding took place last Friday. Only members of the family were invited to it. ¿Qué hago aquí? Pues me coincide the wedding con it. Así que the wedding which only members of the family were invited to took place last Friday. Recordad, por favor, que no lo he recordado antes, pero la parte que me coincide de la oración 2 siempre desaparece. Ese it no lo estoy metiendo. Y por favor, recordad esto porque es donde normalmente soléis meter la pata en los exámenes. Acordaros de tacharlo y olvidaros de meterlo, porque ya lo he sustituido por el pronombre relativo, en este caso por ese which. Si os fijáis aquí, tú invitas a alguien a algo. También sería un verbo con complemento de régimen, lo cual me permite reescribir esta oración diciendo the wedding to which only members of the family were invited took place last Friday. Y me permitiría adelantar ese to delante del which. Lo que pasa que en este caso no sufriría ningún cambio porque el único resto del latín que tenemos es en el who, que sería whom, ¿vale? Aquí no habría ningún cambio. Siguiente. I will never forget the day my eldest son was born that day. La coincidencia está muy clara, es ese day. Entonces, I will never forget the day when my eldest son was born. Cuando nació. Supaísimo, ¿vale? Y por último, the bed was too soft, I slept in it. Tú duermes en algo y por eso aquí tenemos dos opciones, porque puedo adelantar esa preposición o puedo dejarla en su sitio y puedo decir the bed which I slept in was too soft o incluso quitar ese which si quisiese, porque después tengo un pronombre de sujeto y un verbo. Lo que pasa que aquí no os van a pedir todas las opciones ni nada raro, ¿vale? Con una está más que perfecto. Pero la siguiente opción sería decir the bed in which I slept is too soft. ¿Vale? Sería como mi siguiente opción. Entonces, en este caso, pues también lo dejaríamos con esas comas para que tenga todo el sentido del mundo. Y la diferencia entre utilizar la preposición delante
y que sonase entonces como español, es que en inglés eso es inglés formal. Sin embargo, cuando la preposición se deja al final y no tiene ninguna traducción posible o viable en español, entonces se habla de inglés informal. ¿Vale? La única forma en la que quizás entiendo que nos podrían preguntar ese fronting the preposition, let's say, sería a través de whom, ¿vale? Si no, cualquiera de las dos es posible, así que podéis elegir la que más os guste. So, this said, the floor is yours. Keep on practicing till exhaustion, and the more you practice, the better.